Pero si les parece, vamos a seguir hablando de economía y vamos a hablar de economía con alguien que sabe, la sabe lunga, como se dice vulgarmente. Vamos a hablar con Santiago Bulat, economista, él es columnista, además, entre otras cosas, en el diario La Nación. Un genio, Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por el llamado. Bueno, Santiago, qué tarea, ¿no? También en estos días para los economistas tratar de ir echando un poco de luz a lo que está pasando. Eh, ¿qué suponen o qué se está estimando en general de que van a ser los costos del COVID-19 para la economía argentina? Bueno, la verdad es que va a ser algo bastante duro, ¿no? La caída de la economía este año, que se venía proyectando cerca de 2%, va a ser cerca del 6%. Es decir, por lo menos las estimaciones que se están empezando a notar de los distintos privados al momento. O sea, solamente este parate y un poco viendo lo que está pasando en el mundo, ya llegó a triplicar lo que se esperaba de la caída de este año, con lo cual va a ser un año muy recesivo, parecido, incluso peor que la caída del año 2009 que tuvimos en la economía, que fueron ambos fenómenos globales, pero está impactando con una velocidad, la verdad que bastante diferente al resto y con consecuencias que todavía no están del todo claras, pero ya se evidencia una recesión bastante fuerte. Y lo que estamos viendo es que en el corto plazo hay que tomar ciertas medidas para las empresas porque hay muchas que no van a poder solventar, digamos, este periodo en el cual no se están recibiendo ingresos, ¿no? Entonces ahí hay que ver quiénes son los que pueden sobrevivir de esto en el corto plazo y bueno, obviamente en el largo plazo empezar a recuperar todo esto, ¿no? Ya hay varias estimaciones de que la economía va a caer en el segundo trimestre y que en el tercero, si todo mejora, podría repuntar bastante. Claro. Ahora, Santiago, lo que también dicen es que, bueno, que en el mejor de los casos Estados Unidos podría, ¿no? Es como ese atleta que vos lo dejás un mes sin entrenar y cuando vuelve a entrenar rebota rápido. Claro, Después sí, tenés al sedentario con muchos más kilos de más, que cuando lo parás un mes, uno le da miedo decir no vuelve, pero está mucho más difícil. Nosotros seríamos este segundo caso. Eh, sí, nosotros sí. vamos a estar mucho más complicados porque ya veníamos mal incluso. Mira, hay varias cosas ahí, está bueno lo que planteás, no en todos va a ser igual la recuperación. A veces se habla de que va a ser en recuperación, existe en B corta, que sería como una baja rápido, pero una prominente subida también muy rápida. En U, digamos que tarda más en dar esa vuelta, entonces empezás a caer como hace la U y de repente empezás a pegar el giro, pero no es tan vertical como si lo hace una B corta. Y la otra es en L, ¿no? Tener una caída y terminar quedándote en la caída. Lo que se espera es que la Argentina sea algo más parecido a una U eventualmente en el mejor de los casos, pero nunca a una B corta, y a la L sería un caso malo, ¿no? En el cual caigamos y no nos recuperemos. Argentina tiene ciertas deficiencias respecto del mundo que tienen que ver principalmente con su mercado laboral. Argentina hoy cuenta con mucha informalidad y con un nivel de cuentapropismo bastante alto, lo que te da a entender también que tenés como 34% de informalidad en la economía y además un 25% de los trabajadores registrados que son cuentapropistas. Entonces, toda esa gente depende de que la economía esté en funcionamiento en el día a día. Y muchos casos en los cuales no se toman medidas respecto de eso son empresas que no terminan de poder recuperarse nunca y son negocios que se terminan quedando, ¿no? Que directamente pueden terminar quebrando. Entonces, esa es la gran complicación que tiene Argentina, en gran parte, y por otro lado que no tiene el fisco, primero que no tenemos acceso a los mercados internacionales y por otro lado que no tenemos plata. Entonces, ahí la gran complicación de todas las medidas que están tomando otros países. Bueno, Argentina tiene que decidir cuáles toma y no tiene una amplitud para hacerlo de forma que llegue a todos los sectores. Entonces ha elegido ahora ir por el lado de los más vulnerables, que obviamente es un sector que hay que atender, pero no está tomando más medidas en lo que respecta a las empresas de la producción, porque son empresas que no, si bien Argentina no puede asistirlas ahora, digamos, el Estado no puede darles una mano ahora o no ha decidido hacerlo, bueno, son empresas que probablemente tengan muchas dificultades para continuar y para recuperarse. Entonces ahí la gran distorsión que tiene Argentina respecto del mundo
por su esquema, me parece, laboral y por sobre lo que el Estado puede llegar a dar. Claro, sí, porque además no venía creciendo desde hace años, así que tampoco es que venía una economía robusta, o sea, siguiendo con la similitud No, del atleta, o sea, lejos estábamos de ser atletas. Y otra que te quería efectivamente. agregar, Santiago, vos decías todas las letras, ¿no? Y yo comentaba que Rubini agregó la I, dice que puede llegar a ser una I la caída. Él habla a nivel global, ¿no? Que la I sería como una caída indefinida. Ni siquiera tenés la L, que por lo menos en algún lugar te estabilizás. Bueno, sí, esa es la gran duda de hasta dónde va a llegar todo esto. China, que eventualmente había logrado controlar la cantidad de casos y se iban en descenso, ahora volvió a frenar, volvió a cerrar las fronteras, cosa de que no puedan ingresar más porque vio un rebrote posible dentro de su economía, y eso es lo que nos está pasando, por lo menos lo que atemora un poco más el ritmo al cual puede venir esto. Si vos haces una comparación de lo que ha sido la caída de la bolsa de Estados Unidos, que quizás es una referencia importante, esta venía siendo la caída más prominente, la más vertical de todas, ¿no? A niveles históricos, o sea, fue más pronunciada que la crisis subprime, fue más pronunciada, estuvo cerca de lo que fue la crisis del 30, de 1930. Por eso, para darle una dimensión a esto, es un problema, digamos, histórico, mundial, y que va a cambiar muchas de las percepciones de lo que antes se conocía, pero efectivamente está teniendo efectos enormes y que no se sabe bien hasta dónde puede llegar. A ver, si encontramos ciertos casos que están empezando a controlar, de que la producción de China en algunos casos volvió a funcionar y demás, podríamos pensar que eventualmente en los países va a suceder algo similar, pero lo cierto es que hay mucha incertidumbre de cuál es el alcance que tiene y sobre todo cuál es el efecto que va a tener en los diferentes países, porque no todos van a poder controlarlo de la misma manera, con la misma velocidad, y volver a producir con la misma velocidad. No sé, el dato de desempleo de los Estados Unidos era que se pidieron seguros de desempleo en solo una semana por 3,3 millones de puestos de trabajo, cosa que nunca había sucedido en la historia de Estados Unidos, ni siquiera con la crisis anterior. Pero seguramente eso también habla de la flexibilidad para ingresar al mercado laboral como para salir también, que puede ser a veces una ventaja y otras veces una desventaja. Y Argentina eso tiene una complicación también porque es un mercado laboral que desde el año 2011 que no genera puestos de trabajo privados en términos netos, con lo cual, como vos decías antes, la economía argentina viene de antes de estar bastante golpeada, y eso es un síntoma que no hace que las cosas sean más fáciles de ahora en adelante. Sí, eso que mencionás de la no generación de empleo privado es vital para una economía. O sea, era uno de los pilares en los cuales debía asentarse la Argentina o cualquier economía, porque acá eran empleos informales los que crecían y, bueno, sabemos bien de años de creación de empleo estatal, pero no el genuino empleo privado por inversiones y por desarrollo de proyectos como debe hacerse en una economía saludable. Ahora, Santiago, cuando sucedió la otra gran crisis, la anterior, la de 2008-2009, muchos empezaron a hablar, ¿no? Porque muchos detractores del capitalismo, que tiene sus cosas malas, obviamente, decían, se cayó el capitalismo, ya está, ya nada va a ser igual. Y me acuerdo que alguien me dijo en ese momento, ojo, porque decían, se va a caer como se cayó el comunismo. Y en ese momento alguien me dijo, ojo, porque el comunismo se cayó porque del otro lado había algo, que era el capitalismo. Si se cae el capitalismo, nadie sabe hacia dónde vas. Es como esos viajes de los marinos que antes pensaban que pasabas el estrecho de Gibraltar y ya no había nada, había monstruos. ¿Me entendés? No se sabe qué es lo que hay si se cae el capitalismo. No, obviamente la discusión es recontra interesante. Me parece que las sociedades vienen exigiendo cierto cambio a cómo viene siendo la dinámica del capitalismo, como lo conocemos actualmente, pero yo no creo que haya una opción superadora para nada hasta el momento. Digamos, la vuelta del comunismo me parece algo medio impracticable, me parece que ya quedó demostrado que no funciona. Pero hace claramente 30 años, claro. Sí, me parece que queda demostrado que las sociedades están exigiendo cierto cambio digamos, sobre todo por los niveles de concentración y demás, digamos, todas las teorías respecto de poner un impuesto, un salario universal o ponerle un impuesto a los robots o demás, son todas cosas que empiezan a sonar, pero me parece que siempre dentro de la lógica de lo que es
el capitalismo, porque como bien vos decís, no hay nada que hoy sea demasiado superador a eso. Sí, ciertas medidas que toman algunos países, como dar un ingreso básico para todos y demás, esas cosas empiezan a sonar un poco más, pero yo no veo un cambio, la verdad que radical en todo esto, digamos, en la estructura de los países, que me parece que, digamos, si va por un lado más de seguir por el capitalismo con alguna variante, más que irnos a un cambio de sistema total, como en algún momento se pensó en instalar, digamos, en el mundo. Creo que eso hoy estamos bastante lejanos, pero sí pone a prueba algunos cuestionamientos, pero me parece que es sano también, ¿no? Dentro de lo que ha sido, lo que van siendo los cambios de trabajo y demás, todo eso pone a prueba a los sistemas constantemente, y por lo menos está bien cuestionárselo. Sí, sí, totalmente. Y bienvenido sea si ajusta el capitalismo para bien, digamos, que esos agujeros negros que del capitalismo se mejoren y vayamos más a lo que se parece por ahí en los países nórdicos, si bien no es una panacea y tiene sus problemas, pero por ahí una mezcla, ¿no?, entre capitalismo, un poco de socialismo, administrado de la mejor manera posible. Por último, te llevo más a lo puntual de nuevo, te voy llevando de lo general a lo particular, pero también acá en la Argentina se tomó la medida esta de evitar multas a cheques rechazados, pero eso frenó la cadena de pagos. ¿Cómo viste esta medida, Santiago? Yo pienso que me parece que haber frenado el clearing no fue una buena opción. Quizás lo tenías que hacer eventualmente un día o dos para ver cómo transitaba todo, pero me parece que los cheques tendrían que haber tenido otro tratamiento, más que nada haber pensado en que se estirara por un mes la cantidad de, digamos, el plazo de vencimiento que tuviera cada uno de esos cheques. Hoy lo que pasa, para ponerlo en palabras simples y no ir a tecnicismo de ese tema, básicamente los que no generan y emitieron un cheque antes no son capaces de cubrirlo. Entonces, si no sos capaces de cubrirlo, te llega un cheque rechazado y automáticamente vas a tener una multa por ese cheque, y además no te dan plazo como para después generar esos ingresos y poder pagarlo eventualmente. Con lo cual, lo que se va a romper acá directamente cuando pase eso es que las empresas más grandes le van a terminar de pagar a las más chicas no van a poder pagarle a sus proveedores, van a tener que hacer algunos de los recortes. Y a mí lo que me parece también, pensemos que las empresas destinan sus gastos, digamos, a cuatro lugares. Uno son a los préstamos de los bancos, si es que tienen; otro es a los impuestos que tienen con la FIP; otro es a los proveedores y otro es a los sueldos. Entonces, alguna de esas cuatro patas el Estado tiene que alivianártela, digamos, para que salga lo más airoso posible de esta situación. Y me parece que la pata impositiva es la que no han tocado tanto. Han hecho algunos que marzo no cuente como un mes en el cual las suspensiones rijan y demás por el pago del monotributo, pero me parece que el alivio todavía no está visto. Y si uno repasa las medidas de lo que se ha hecho en otros lados del mundo, se atacó principalmente justamente a esto, ¿no? A postergar todos los impuestos que tuvieran las empresas, a darles subsidios para que puedan pagar los salarios. Me parece que Argentina tuvo la lógica más distribucionista, los sectores más golpeados, que está bien, pero le faltó la parte más empresarial, que, reitero, hay empresas que no se van a poder recuperar. No, ese es el gran problema. Bueno, veremos cómo evoluciona todo. Santiago, muchísimas gracias por este tiempo. Por favor, un gusto enorme. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Fue Santiago Bulat, economista.